chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Disculpen la demora, en realidad estoy bastante congestionado, espero que sea nada más que un resfrío, pero no quería fallarles, así que me he levantado del cama para poder estar un rato con ustedes. La clase de hoy, por lo que les digo y porque no puedo, la verdad, hablar mucho, me gustaría enfocarla como una clase de consulta y que ustedes me pregunten cuáles son los temas que les está trayendo más dudas, complicaciones, para aprovecharla a la hora que tenemos ahora. Quedo a la espera de las preguntas de ustedes o consultas que quieran hacer. Buenas tardes, profe. Hola. Yo tenía una consulta, es sobre una filmina pasada que habíamos visto en teoría que habla de la liquidación retroactiva de haberes. Bien, ¿quién sos? A ver, yo no veo aquí quién está hablando. Rocío Aparicio. ¿Rocío Araya? ¿Paul Rocío? No, Aparicio. Aparicio. Bien, Rocío. ¿Cuál es la pregunta? Bien, se lo leo la partecita, ¿sí? Las ¿Cómo dices? liquidaciones, que le voy a leer la parte. Espera un segundo. Espera, Rocío, un segundito que terminen de entrar porque se corta mucho cuando entran alumnos y me interrumpe la llamada que estás haciendo vos. Y mientras voy a tratar de abrir la página de la clase para buscar las filminas y enfocarme en lo que me dices. 11. A ver, dame un segundo. 11. Vicky, estoy en clase. Llámame después. Chao, chao. Bueno, estoy en clase, Vicky. Bueno, después te... Bueno, chao, chao. A ver, campus virtual. Mis cursos. Acceder. Puestos 1.20 de 21, nivel 4. 80 de la cuarta categoría. Bien. A ver. ¿Cómo hacemos para compartir? ¿Dónde está compartir? Compartir pantalla. Ahí están viendo ustedes las filminas, chicos, ¿sí, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Voy a lo que pregunta Rocío. ¿Esta parte? Rocío. No, profe, antes de la sucesión indivisa, de la sucesión, sí, antes. Antes de la sucesión indivisa. Si vos la tienes más fácil de ubicarme, a ver, ¿dónde estaba el caso especial de la sucesión de imputación? ¿Era, cierto? A ver, honorarios, eran más adelante, me parece. Casos especiales, jubilaciones y pensiones, imputación por lo devengado, imputación a percepción. Esa, profe, esa. ¿Esto? Liquidación retroactiva de haberes. Sí, profe, esa. Pero como vos me decías algo de prescripción, aquí no dice nada de prescripción. No. Pero es esta. Sí, profe, esa. Bueno, a ver, déjame que la leo en voz alta.
Las liquidaciones retroactivas de haberes percibidos por los beneficiarios que no hicieron uso de la opción prevista en el tercer párrafo del inciso B del artículo 18 o 24 actual de la ley del gravamen deberán ser imputadas por los agentes de retención en forma proporcional al mes de pago y los meses que resten hasta concluir el año fiscal en curso. Bien, ¿por qué no lo entienden? Porque todavía no han visto que de todas formas yo les he dejado más material para que ustedes estudien y vean dentro de esta unidad, que tiene que ver con lo que es la resolución 4003, que dice el título algo así como rentas de relación de dependencia, agentes de retención. A eso hace mención y con referencia al caso de un empleado que ha cobrado en forma retroactiva haberes dentro de lo que está previsto por la norma como posibilidad de ejercer la opción de ir por lo devengado o quedarse con lo percibido. Aquí lo que hace la jurisprudencia administrativa de la AFIP, un dictamen de la AFIP, es decir su opinión respecto al caso en que el empleado que trabaja en relación de dependencia, cuya renta obviamente es de cuarta categoría, que ha cobrado en forma retroactiva alguna renta de las que estábamos hablando, que tenían o le daba a la ley la posibilidad de ir por lo devengado en vez de lo percibido. Pero ¿qué pasa si el empleado cobra, supongamos, 3 millones o 4 millones de pesos retroactivos ahora en el mes de mayo? Y no hace la opción de imputar por lo devengado, es decir, no le dice al empleador, señor, yo quiero que usted me impute a las declaraciones que he presentado o que se han hecho en ejercicios anteriores. Yo les he comentado que el empleador, por esa resolución 4003 de AFIP, actúa como un agente de retención, es decir, cada vez que le paga el sueldo al empleado, va a retener, si correspondiera, el impuesto a las ganancias, de modo tal que todos los meses hace un pequeño cálculo acumulativo de lo que va ganando ese empleado y le va reteniendo mensualmente para que de ese modo, al llegar diciembre, si el empleado le ha informado correctamente cargas de familia, gastos, deducciones que tiene derecho a hacer uso a su favor, tuviera otros sueldos, también le tiene que informar al que actúa como agente de retención. La resolución indica el procedimiento, repito, para que el empleador, agente de retención es el empleador, cuando hay más de un empleador, es el que paga más. El que más sueldo le paga, ese por resolución está obligado a actuar como agente de retención de impuesto a las ganancias. Ese empleador, repito, mes a mes le va a hacer, si corresponde, retenciones de impuesto a las ganancias. Pero supongamos, como les decía en el ejemplo, que en el mes de mayo, yo docente, me comunica a la universidad que me ha salido, o el ANSES, si soy jubilado, que me ha salido a favor un retroactivo por diferencia de haber, de escalafón, de escalas salariales, y que tengo para cobrar 3 millones o 4 millones de pesos. Si yo no hago la opción de lo devengado, esa renta de 4 millones va a impactar toda punta en el mes de mayo. Y el agente de retención, como va a tener por lo percibido, este mes, en vez de tener un sueldo, digamos, o una jubilación de 50.000 pesos, va a pasar a tener a la vista una liquidación de jubilación o de sueldo que diga 5 millones más el sueldo, 5 millones 50.000 pesos. Bueno, eso obviamente cuando vaya a la tabla del artículo 90 va a hacer que la alícuota sea muy alta. Entonces, para evitar digamos, el golpe dado por una situación no periódica de renta, más como esta que es excepcional, entonces la AFIP dice que en forma similar a lo que se llama en esa resolución conceptos que se cobran en forma no habitual por el empleado,
tiene que dar ese carácter a la actividad. Y al ser no habitual, esos 5 millones va a tener el empleador que dividirlos, proporcionarlos a los meses que faltan hasta que termine el año o el ejercicio fiscal en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de mayo no va a retener y hacer el cálculo considerando los 5 millones de cobro retroactivo, sino que va a hacer mayo 5 millones dividido 8 meses que quedan hasta diciembre, y esa suma, 5 millones dividido 8, 5 dividido 8, que son 625.000 pesos aproximadamente, es lo que va a imputar el mes de mayo a los efectos del cálculo de la retención. En el mes siguiente, al siguiente, va a ir imputando mensualmente los 625.000 hasta que llegue a diciembre con los últimos 625.000 y complete el total del monto retroactivo, que en el ejemplo que acabo de dar era 5 millones de pesos. No sé si con eso me hago entender. Sí, profe, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, que hay un juicio de por medio, que yo ya no soy más empleado, cuando finalice el juicio salte a mi favor? ¿Me van a ir pagando mes a mes? ¿No me van a pagar todo junto el monto retroactivo que estoy pidiendo? Bueno, a ver, es un caso que en realidad no se me ha planteado, pero si yo sigo la lógica de lo que es la resolución de retención, y lo que dice la AFIP aquí, es mi opinión, no tendría que buscar si se plantea el caso jurisprudencia o alguna cuestión, pero creo que esa va a ser la salida lógica de esto. Aquí dice que los agentes de retención tienen que imputar en forma proporcional al mes de pago y a los meses restantes hasta que finalice el año de curso. Supongo, interpreto, que está hablando de poder ejercer esa opción en la medida que el señor este siga siendo empleado, porque si no, no va a tener otros meses el agente de retención a donde cargar y actuar como agente de retención si él ya no es más empleado. ¿Me entiendes? Sí, profe. ¿Y el Estado o el AFIP no podría mandar un representante como agente de retención o no? No, no, porque los agentes de retención, digamos, son designados por una resolución general de AFIP. En este caso, la resolución 4003, y es de uso, digamos, o de utilización obligatoria por todos aquellos sujetos que la AFIP entiende que caen dentro de la obligación, ¿sí? No sería lógico pensar que la AFIP va a hacer una resolución o va a dictar un acto administrativo específicamente cuando ya lo tiene a esta persona, cuando ya tiene la norma pertinente de uso. De todas maneras, yo les sugiero que lean el artículo para poderlo entender, al artículo que les he dado de doctrina, que está estudiado y que incluso tiene un pequeño croquis, esquema del procedimiento, que es bastante sencillo de entender si lo leen. Digo ir a la resolución directamente porque es tedioso leerlo en una resolución sin gozar digamos, de la posibilidad de un esquema más matemático, si se quiere, de cómo funciona. Tema de retención, de agente de retención, qué es un agente de retención, qué es un agente de retención. Ustedes tienen, digamos, ya la bibliografía también, el contador Guerrieri, si no han visto en detalle en clase, él comparte todos los años su libro, a donde ustedes tienen para estudiar, porque es un punto de la unidad 1, agentes de retención y percepción. ¿Qué es un agente de retención? ¿Qué es un agente de percepción? Y por otra parte, en la unidad 4 ya específicamente están, yo les acabo de decir, dentro del universo bastante amplio de agentes de retención, que no solamente hay agentes de retención en el impuesto a las ganancias, además de haber agentes de retención de impuesto a las ganancias designados por resoluciones, las resoluciones hablan de retener ganancias, por ejemplo, en este caso,
de la 4003 para relaciones de dependencia. Hay resoluciones de agentes de retención referidas a el trabajo liberal, o sea, no es lo mismo, no va a ser el mismo procedimiento y sujetos obligados los de la 4003 a los de la resolución 830, que son agentes de retención también de impuesto a las ganancias, pero en circunstancias de rentas de cuarta, obtenidas por otros incisos que no son el A, B y C. Entonces, es importante, vuelvo a decir, ir sobre todo la unidad 1 y 2, leyéndola, siguiéndola y haciéndola atravesar transversalmente con las unidades que se van a ir viendo de impuesto a las ganancias a partir de la tercera en adelante, para poder comprender todo en profundidad. Bien, Rocío, con eso quedamos en procedimiento. Van a ver de nuevo agentes de retención y van a ver más en profundidad cuando vean impuestos 3. Sí, profe, sí me quedó claro. Gracias. Bien, no, de nada. Y ahí tienen en el foro, por lo menos hasta el jueves de la semana pasada, o miércoles, que entré a contestar las preguntas, algunas respuestas que hizo una compañera, o para una compañera, que les puede servir a ustedes también como aclaración cuando lean el tema de los cobros retroactivos y el criterio de imputación. ¿Alguna otra cosa, chicos? Profe, Sí. en relación ahí al mismo tema que planteaba la compañera, que dice proporcionar al mes de pago y los meses que resten, en el caso de que sea el último mes del año fiscal, ya no tiene para dónde trasladar. No, porque acuérdense que el impuesto a las ganancias, disculpen, para personas humanas es un impuesto de... Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? El impuesto a las ganancias para personas humanas es un impuesto de ejercicio anual equivalente al año calendario. En la medida que nos lleven libros contables, nos llevan contabilidad que les permite hacer balance en forma comercial, la ley determina que el año fiscal, esto es hecho imponible, cuando vean, si es que todavía no han visto esa parte con la contadora Simonetti, pero ella ya ha dejado también filminas y material para que lo lean. El ejercicio fiscal es, repito, año calendario para personas humanas que no llevan libros, no confeccionan balance. Entonces, un empleado en relación de dependencia, un jubilado, que se encuadre en esa situación, va a declarar el impuesto a las ganancias considerando ingresos y gastos de enero a diciembre de cada año. Y el empleador, o el ANSES, el organismo que liquide la jubilación, llegado el caso, por dar de ejemplo, va a tener que actuar como agente de retención respetando ese ejercicio fiscal, es decir, va a empezar a retener ganancias si corresponde, arrancando el primero con los sueldos percibidos o pagados por él, mejor dicho, a su empleado o al jubilado, a partir de enero de cada año hasta diciembre. Y después, también en esa resolución está establecida la obligación que tiene el empleador o el pagador, llamémosle ANSES en el caso nuestro de la jubilación, de hacer un resumen anual de todo lo que ha retenido. Y para eso va a tener que en ese resumen volcar el total de ingresos y gastos que ha computado mes a mes, de manera tal que en esa última declaración anual que hace el empleador, le va a avisar a su empleado que él ha retenido una X cantidad de pesos de impuesto a las ganancias porque usted, señor, ha cobrado en todo el año calendario, supongamos 10 millones de pesos de gastos por jubilación, por obra social, por seguro, por honorarios médicos que usted ha pagado, y con todos los límites que impone la ley, hemos podido restar de estos 10 millones, supongamos 1 millón. Sobre los 9 millones que han quedado de ganancia neta sujeta a impuesto, yo les retuve, estoy hablando, hago la aclaración totalmente en el aire, sin hacer ningún cálculo de nada.
Supongamos que sobre los 9 millones le han retenido, por decir una cifra, 500.000 pesos de impuesto a las ganancias. Esos 500.000 pesos se le han ido reteniendo en enero un importe, en febrero otro, en marzo otro, y así todos los meses hasta que llegó a diciembre. La sumatoria de lo que él le ha retenido a ese empleado o a ese jubilado le da los 500.000 pesos de impuesto a las ganancias que corresponde tributar a ese señor. ¿Se entiende? Por eso es que la gente de retención, en cuarta categoría, no puede prorratear una renta que es, en este caso que estamos viendo, imputable por lo percibido, porque el señor, incluso yendo a lo que decía Rocío hace rato, el señor no ha hecho la opción del devengado. El señor lo que ha hecho es decir, me quedo callado, entonces el empleador dice, bueno, si no hace la opción, voy a retenerle por lo percibido. Lo único que dice la AFIP es, tenga en cuenta que es una suma no habitual, extraordinaria, y para que no repercuta en mucha retención en un solo mes y después baje la retención, porque obviamente ese no es el sueldo habitual de él, entonces prorratee, atenúe el impacto entre los meses que faltan, desde el mes de pago hasta que cierre el ejercicio fiscal. Pero si ya cierra el ejercicio fiscal en ese mismo mes o el mes anterior, ya no puede pasar, porque no puede pasar el empleador una renta que se debe imputar por lo percibido al ejercicio siguiente. Ya si él lo prorratea para el año siguiente, está difiriendo el impuesto sin permiso legal. ¿Se entiende? Él puede prorratear. ¿Ah? Sí, profe. O sea, ese diferimiento proporcional, esa imputación proporcional, se hace mientras sea o caiga dentro del mismo ejercicio fiscal. Por eso dice hasta concluir el año fiscal en curso. Y si no quedan más meses para prorratear, bueno, no se lo puede pasar a otro ejercicio porque ya no caería por lo percibido. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Hay alguna pregunta más? Profe, ¿Sí? con respecto al caso Bisotti, he estado leyendo y quería consultarle por qué el convenio no estaba protegido, o sea, no lo protegía a ese trabajador que era un director. Te voy a pedir, si puedes, voy a empezar la clase que viene, porque yo les he dado tiempo a ustedes para que estudien Bisotti, pero ya les voy a subir material para que lo puedan comprender mejor y lo vamos a comentar el caso Bisotti, ¿sí? Sí, profe, está bien. Así te sirve bien el material que les voy a subir. ¿De dónde has estado leyendo Bisotti? Creo que era de una página del Clarín que sacó un resumen que había hecho un comentario de por qué apoyaba a la empresa, el porcentaje que se le asignó, que creo que era un 67%, y cuál era el tope mínimo que se le podía afectar al empleado. Así. Bien. ¿De qué has sacado entonces googleando, digamos, del Clarín? Profe, del Clarín. Bueno, perfecto. Yo ya les voy a buscar un artículo que tengo, creo que de la Universidad de Córdoba, ya si lo encuentro a mano, le subo para que lo tengan antes del lunes. ¿Qué otra cuestión, chicos? ¿No hay más preguntas? Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Todo esto hemos visto. Esto hemos visto. Esto hemos visto.
Horas extras. De horas extras no hay ninguna pregunta. Profe, Sí. sobre la sucesión indivisa, yo como que entiendo lo que nos explicaba por el método de lo percibido y lo devengado, pero me quedaba la duda porque hemos visto, junto con la otra profesora, habíamos visto la línea temporal de quiénes serían, y ahí es como que me he hecho un lío. ¿Por qué de 15 días? ¿Para qué contaban 15 días? No, que hacíamos la línea del tiempo, por ejemplo, que quiénes tendrían que ir siendo los contribuyentes en cada momento. Y eso es como que no lo entendía. Bueno, ¿has leído el artículo que te he dejado de sucesiones indivisas? ¿Por casualidad? ¿Lo has visto? No, Silvia A ver cómo salgo había yo de dicho aquí. que no me acordaba cuál era. No me acordaba dónde. Espera un segundo. El tema es que percibido devengado. No siempre pasamos en tema de sucesión indivisa de un percibido a un devengado. Ojo, ¿no? Porque yo les he dicho que si el contribuyente fallece, hay rentas que venían siendo declaradas por lo percibido y muere. Hay rentas que, habiendo sido devengadas, no se han percibido. La opción es que, según sea el sujeto que sea responsable al momento del cobro o de la percepción, se siga el criterio de la percepción, de lo percibido, y ahí es que surge si el contribuyente o la viuda dicen nosotros no queremos imputar a la última declaración jurada del causante, sino que vamos a seguir con lo percibido, entonces habrá que ver cuándo se perciben esas rentas, que ya están devengadas. Lo que faltaba era percibirlas. Y en ese caso, si la percibe la sucesión indivisa, va a ser una renta grabada de la sucesión indivisa. Si ya hubo declaratoria de herederos, al momento que se perciba, probablemente los que tengan que declarar la renta como si fuese un condominio en proporción a su derecho hereditario, van a ser los herederos. Y si sigue pasando el tiempo y cuando se cobra la renta ya ha habido una partición hereditaria, es decir, ya se han repartido los bienes y las rentas, en este caso del contribuyente, ya cada heredero va a declarar según le corresponda o no propiedad la renta que está percibiendo. Ahora, ¿por qué digo hasta ahí? Siguen con lo percibido. La renta ya está devengada. Lo que falta es percibir. Entonces, o esperamos a percibir y vemos quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, o bien hacemos la opción y decimos, bueno, vamos a imputar a la última declaración jurada del causante. Esa última declaración jurada del causante puede coincidir en algunos casos con el ejercicio fiscal del devengamiento, pero no siempre. Lo que tienen que tener en claro es que se imputa a la última declaración jurada del causante, que va desde el 1 de enero del año en que fallece hasta el día del fallecimiento. ¿Estamos? A ver, o hasta el día anterior. A partir de que fallece, aparece la sucesión. Esperen un segundo que ya busco. Aquí tienen, ¿ven? Cuarta categoría, relación de dependencia, régimen de retención, que es lo que les decía, tienen que leer para poder entender toda esta cuestión del agente de retención y tangencialmente lo que les acabo de explicar por ese dictamen de AFIP. Honorarios directores como renta de cuarta, honorarios directores, tratamiento en el impuesto a las ganancias. Ay, me está faltando aquí una carpeta. ¿Dónde está? No la he subido, capaz que la tenga que subir. A ver. Ya me voy a fijar y si no se les he subido ya se las
subo en un ratito. Creo que había subido el profe y profe Está dentro de los la tercera suplementos. entrega. ¿Ah? Ajá, que es de la tercera entrega de Repar. Sí, está dentro de los suplementos. Además que yo para tenerlo separado y darle importancia lo había traído a cuarta, o pensé que lo había traído a cuarta. Pero probablemente me quedó con la idea nomás. A ver, manual de ganancias, suplementos. Aquí en la tercera entrega, dices vos, a ver. 2020, tercera entrega. Ay, he abierto varios juntos. A ver. Aquí está. ¿Qué sucede en el impuesto a las ganancias cuando fallece el contribuyente? Es el primer artículo. ¿Dónde está? Y aquí está explicado todo lo que han hecho seguramente con la línea del tiempo. Periodo de sucesión indivisa se inicia a partir del día siguiente al que fallece el causante y finaliza con la declaratoria de herederos o la declaratoria de validez del testamento que cumple la misma finalidad. Periodo de la declaratoria. ¿Cuál es el periodo que te costaba entender? ¿Quién Entre preguntaba, chicos? Se corta mucho se corta mucho. Se corta mucho. ¿Vuelve a repetir? Entre la declaratoria de herederos y A ver, disculpe, voy a presumir, creo que lo que has dicho entre la declaratoria de heredero y aprobación de la cuenta particionaria, ¿puede ser? Bueno, entonces, periodo de la declaratoria. Se inicia a partir de la declaratoria de herederos o declaración de validez del testamento que cumpla la misma finalidad y finaliza con la cuenta particionaria. Esto traducido es, no soy abogado, pero fallece alguien. Ese alguien tenía una casa, tenía un auto, tenía un negocio, un fondo de comercio. Entonces, y tenía, porque era abogado, en este caso vamos a poner rentas de cuarta, honorarios pendientes de cobro. Estaban devengados, pero todavía no los había cobrado. Entonces, la primera se tiene que abrir el juicio sucesorio. En ese juicio sucesorio, quien administra generalmente, si existe, es el cónyuge supérstite, si no, el juez va a designar un administrador de la sucesión. Esa sucesión, ¿hasta cuándo va a existir como tal? Bueno, hasta que haya una declaratoria de herederos. Cuando se abre el juicio sucesorio, hay periodos y plazos de tiempo y requisitos que se deben cumplir, entre ellos es la publicación de edictos, a donde se publica el llamado, no sé si ese es el término exacto en términos legales de abogado, pero se publica que se ha iniciado la sucesión de Juan Pérez y se convoca a quienes se crean con derechos hereditarios a presentar sus pedidos de reconocimiento en ese juicio sucesorio. Entonces, por ahí aparecerá, obviamente, la esposa, los hijos legítimos, y por ahí, ¿por qué no? Puede aparecer un hijo que pretenda ser reconocido como tal. Una hermana que se crea con derechos, etcétera, etcétera. Una vez que terminan los plazos de publicación de edictos, se establece quiénes son los herederos, eso lo hace el juez, el juzgado, el juez dicta la declaratoria de herederos. Esa declaratoria de herederos es un instrumento escrito a donde el juzgado, el juez dice que en la sucesión de fulanos de tal se declaran herederos en las proporciones legales que correspondan a fulano, sutano, mengano y perengano, que resultaron ser quienes se presentaron al juicio sucesorio y acreditaron digamos, su derecho a participar de la herencia.
y dice en los términos y en las proporciones establecidas por la ley. Por eso es que este artículo es muy bueno, porque más abajo está un resumen de cómo serían los derechos o cómo se dan los derechos en una sucesión, quiénes heredan. Entonces, hijos, si únicamente muere alguien, por ejemplo, y tiene 3 hijos, los 3 hijos van a heredar por partes iguales. Entonces, si la declaratoria de herederos dice que se declaran herederos a Juana, a Rosa y a Mario, herederos, en las proporciones de ley, Mario, Rosa y Juan, creo que he dicho, tienen que saber que por derecho civil ellos tienen un porcentaje X, en este caso supongamos que por partes iguales, del 33% a cada uno. Pero el 33% en una forma de condominio, indivisa. ¿El 33% de qué? Porque con la declaratoria de heredero lo único que se hace es saber que el juez ha reconocido el derecho hereditario en porcentajes legales, pero no sabe si ese 33 que le corresponde a cada uno, no sabe incluso los herederos, que es lo más importante, son el 33% del auto, de la casa, de los honorarios que se van a percibir, o sea, qué le toca a cada uno concretamente. Entonces, por eso es que en esta etapa que se llama del periodo de declaratoria, lo que hay o que se forma con esa declaratoria es una suerte de condominio sobre los bienes y derechos que han entrado en la sucesión. ¿Me van entendiendo, chicos? Sí, profe. O sea, si somos 3 hermanos, sabemos que los 3, como ya tengo la declaratoria de heredero, los 3 somos dueños de la casa paterna. Los 3 somos dueños de los futuros honorarios que han quedado pendientes de cobro. Los 3 somos dueños en forma indivisa, como un condominio, del fondo de comercio. Ahora, después de esta etapa, además, si en ese momento, volviendo al ejemplo de las rentas estas devengadas y no percibidas, si después de la declaratoria de herederos se cobra, se percibe esos honorarios que estaban pendientes de cobro, será en proporciones legales de cada uno de los herederos. Entonces, si yo soy heredera de un 33%, porque eso es lo que dice la declaratoria de herederos, se percibe 1.000.000 de pesos, entonces yo voy a tener que declarar el 33% en mi declaración jurada. Mi hermana y mi hermano harán lo propio en sus propias declaraciones juradas, o sea, en proporción a el acervo hereditario, a la proporción hereditaria. ¿Hasta ahí van? Profe, ahí era, o sea, en esa parte es donde tengo la duda. Porque, por ejemplo, en la declaratoria de herederos dice que el cónyuge, su pértite y los herederos sumarán a sus propias ganancias la parte proporcional que corresponde a las ganancias de la sucesión. Hasta ahí es lo que usted estaba explicando, ¿verdad? A ver, y después, no me he metido con el cónyuge supérstite, porque el cónyuge supérstite, si yo estoy casada bajo el régimen de, ¿cómo se dice ahora? De mancomunidad de bienes, que sería el régimen anterior al viejo, el cónyuge supérstite es dueño, como socio de la sociedad civil del matrimonio, de la mitad de los bienes gananciales, entonces no entra en la mitad de los bienes gananciales dentro de la sucesión, porque eso es del cónyuge por ser socio de la sociedad conyugal. Ahora bien, después, el resto el otro 50% hay que ver y conocer derecho civil para ver, y sobre los bienes propios de la persona que ha fallecido, de qué manera participan los hijos y el cónyuge supérstite. No sé si por ahí es donde te confundes, o sea, yo la he hecho muy sencilla, de hecho hay nada más que 3 hijos y los 3 hijos van partes iguales. Pero en realidad hay que analizar cuál es el acervo hereditario, cuál es el origen de los bienes, si son propios, si son gananciales, y en base a eso decidir en primer lugar qué parte de los bienes que tenía la persona que ha fallecido entran en la sucesión. Después, en la declaratoria de herederos, el juez va a decir en proporción, lo declaro herederos a fulano, mengano y sutano, hijos y cónyuge supérstite, si correspondiera.
Luego, cada uno de ellos, mientras no haya partición de bienes, va a tener que ir y recurrir a la normativa de fondo, al Código Civil, y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las proporciones legales que le corresponden al cónyuge, que le corresponden a los hijos, teniendo en cuenta que son bienes propios, que son bienes gananciales de la persona que ha fallecido? ¿Me entiendes? Claro, ahí está mi duda. Es como que no entendía la diferencia de cómo declara cuando es declaratorio de la, o sea, cómo hace la declaración jurada cuando es declaratorio de heredero y partición. Bueno, por eso te digo, vuelvo de nuevo. No hagamos la historia con el cónyuge supérstite, vayamos al caso más sencillo de que son 3 herederos que van por partes iguales. ¿Les parece? Sí, profe, sí. Bueno, entonces, esos 3 herederos se han presentado o se ha abierto la sucesión. Mientras está abierta la sucesión, es el periodo de la sucesión indivisa, llega el juez, emite la declaratoria de herederos, el juez a través del juzgado, y ahí es donde se produce el hecatombe de interpretación. La declaratoria de herederos, lo único que dice es que, a ver, ¿cómo les explico? Reconoce en el papel, en ese oficio, reconoce quiénes son los herederos que han acreditado su situación y su derecho, pero no dice quién es dueño del auto, quién es dueño de la casa, quién se queda con los honorarios pendientes de cobro, quién se queda con el fondo de comercio. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, como no sabemos los herederos quién es dueño de qué cosa, entonces, lo único que sí sabemos es que somos dueños como si tuviésemos una sociedad, como un condominio, por partes, en este caso del ejemplo, iguales. Entonces estamos por cobrar, supongamos, la renta de cuarta categoría que había estado pendiente de cobro al momento que ha fallecido ese señor, devengado y no percibido. Entonces, como yo ya tengo la declaratoria de herederos, los 3 hermanos tienen la declaratoria de herederos, cuando se cobre esos honorarios, va a declarar, y llega el momento, obviamente, de hacer la declaración jurada de impuesto a las ganancias, cada uno de los herederos va a tener que respetar lo que dice esa declaratoria. ¿Y qué dice en esa declaratoria? Que somos herederos en porcentajes legales, somos 3 hermanos sobre los bienes que hemos heredado, supongamos somos herederos del 33,33% cada uno. Entonces, a fin de ejercicio, supongamos a fin de ejercicio 2021, voy a hacer mi declaración jurada si yo soy una de las herederas, y si se ha cobrado 3 millones de pesos en el mes ha fallecido hoy la persona, supongamos que en agosto ha salido la declaratoria de herederos y hasta diciembre no ha habido partición hereditaria. Entonces, cuando llegó diciembre, yo tengo que hacer mi declaración jurada de ganancia, lo que voy a hacer es, para hacerlo más figurativo, voy a tomar la declaratoria de herederos de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, bueno, según corresponda, y voy a decir, aquí el juez dice que yo y mis 2 hermanos somos partícipes de acuerdo a lo que dice el Código Civil. Entonces, 33% cada uno. Bueno, ¿cuántos son los honorarios que se han cobrado durante el 2021? Después que ha fallecido el causante, 1 millón. ¿Cuánto me toca declarar a mí como heredero? El 33% de 1 millón. 330.000 que le voy a sumar al renta que corresponde a declarar a mí como persona humana. No sé si eso era lo que vos te preguntabas. Y cada uno de mis hermanos tiene que hacer lo mismo. ¿Se entiende? Mi duda, no. ¿Ah? ¿Chicos? ¿No se ha cortado? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Sí, se ha entendido, profe, pero no sé si era la duda de la chica que preguntaba. Bueno, y después, ¿qué pasa? Supongamos en enero del 2022. En enero del 2022 ya es el periodo de la partición hereditaria, donde ya se reparten los bienes y podemos convenir que a uno de los hermanos se haga cargo directamente del millón de honorarios, porque equivale a la casa y equivale al fondo de comercio. Entonces ya se determina en el momento de la partición hereditaria qué bienes o qué rentas le corresponde a cada uno. Entonces, si a mí ese 33% que me toca a mí equivale a los honorarios pendientes de cobro, y a mi hermano le corresponde la casa y a mi otro hermano el fondo de comercio, bueno, cada uno de ellos a partir del año que viene, y yo misma, ya vamos a declarar las rentas que nos correspondan y los bienes en el impuesto a los bienes personales que se nos haya adjudicado individualmente después de la participación hereditaria. Entonces, si a partir de enero del 2022 todavía quedan pendientes de cobro 3 millones de pesos y a mí me tocan esos 3 millones en la partición, ya no van a declarar el 33% cada uno de los hermanos directamente. Si la partición dice que a mí me va a corresponder el equivalente a los honorarios que se han quedado pendientes de cobro, bueno, soy yo la que voy a tener que esperar a cobrarlos y declararlos. Mis hermanos ya no van en ese concepto. Como que tampoco para mí va a ser obligación declarar rentas, por ejemplo, por alquiler de la casa que nos ha dejado nuestro padre, porque la casa en la partición, por eso se llama partición, separación, le toca a mi otro hermano. Y lo mismo, el mismo razonamiento con el fondo de comercio. La renta que genere ese fondo de comercio, si le ha tocado al otro hermano, bueno, lo declara el otro hermano íntegramente. Pero eso después de la partición. Por eso es que aquí tienen, dice, las distintas etapas, y aquí tienen todo sellado y mejor de lo que yo les explico, que es la parte civil, que es el fondo de la cuestión, para poder saber y entender esta cuestión. O sea, a mí cuando me ha tocado en algún momento asesorar el tema de la sucesión indivisa, me he tenido que poner a estudiar, a leer, a refrescar, y hasta incluso me acuerdo consultar con un abogado cómo iban a entrar los bienes en la sucesión, qué quedaba para el cónyuge supérstite, qué para los hijos, qué pasaba con determinadas cuestiones que se presentan en el trámite sucesorio y que obviamente tienen todo un trasfondo muy importante de conocer, que es la cuestión de derecho civil, que si erramos en el tratamiento, vamos a errar en el asesoramiento impositivo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otra cosa más les queda, chicas, como consulta? Gracias, profe. No, al contrario. Profe, y la opción Ujú. esa de ingresar, declarar en la última declaración jurada del causante, eso solamente ocurre en el momento de la sucesión indivisa, ¿no es cierto? Imputar a la última declaración jurada del causante va a depender, porque ¿qué pasaría? A ver, la declaración jurada se presenta cuando, a ver, ahí me mataste, pero creo, tengo que repasarlo, creo que el tiempo, cuando fallece alguien, hay un lapso. ¿No les ha recordado la contadora Simonetti cuánto tiempo tienen para presentar la declaración jurada? Si mal no recuerdo, son 5 meses posteriores al fallecimiento. No recuerdo si era un plazo de 5 meses o se la presenta dentro de la declaración jurada con vencimiento anual. Porque eso va a cambiar la posibilidad de que esté o no la sucesión indivisa presente. Pero supongamos que hay un plazo de 5 meses, que ya lo voy a chequear, desde que fallece para presentar la última declaración. ¿Qué pasaría si es que se abre la sucesión al otro día? Al mes y medio ya tenemos declaratoria de herederos.
Entonces, al momento de presentar la declaración jurada del causante, ya no va a estar funcionando la sucesión indivisa. Pero además, no alcanzo a entender cuál es la importancia o por qué te preguntas quién está o qué sujeto se encuentra, digamos, tributariamente con obligación cuando se presenta la declaración jurada del causante, la última. ¿Por qué sería importante para vos? No, yo consulto porque ahí no entiendo cuando da la opción, digamos, de que se le presenta con la última declaración jurada del causante o se lo incluye en la declaración jurada de la sucesión indivisa, que da la Ajá. opción de las dos. O sea, por eso mi consulta es solo mientras dure la sucesión indivisa y se cobra ciertos honorarios que Espera, han sido ¿cuál es? devengados. ¿Dónde está? Porque como esa parte no le he dado, me gustaría leerlo al artículo. A ver, ¿usted lo tiene el artículo para leerlo bien en detalle? ¿Cuál es la...? A ver, estamos hablando de la unidad 2 y estamos hablando de sucesión indivisa, ¿no? Un segundo, voy a buscar la ley. ¿Dónde tengo mi...? Aquí me estoy sin anteojos. ¿Alguien la puede leer? Porque me he levantado y he dejado los anteojos arriba. ¿Tiene alguien el articulito de sucesión indivisa a mano? Segunda categoría. Cuarta. Sesión de crédito. A ver. Artículo 36. Ah, gracias. 36. Sí. 36, aquí lo tengo, profe. ¿De la ley nueva? Dice de la nueva. Bien. Las sucesiones indivisas son contribuyentes por las ganancias que obtengan hasta la fecha que se dicte declaratoria de herederos o se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad, estando sujetas al pago del impuesto previo cómputo de las deducciones a que se hubiera tenido derecho el causante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 y con las limitaciones impuestas en el mismo. Ajá. Bueno, hasta ahí, ¿cuál es el inconveniente con lo que pase después? O sea, aquí lo que deja en claro este artículo es quién es el responsable de las rentas mientras esté vigente la figura tributaria de sucesión indivisa. O sea, una vez que ya no existe la sucesión indivisa, y ya no tiene obligación alguna de declarar nada a la sucesión indivisa. Pero me parece que la pregunta, si mal no recuerdo, no venía por eso, sino era por las rentas que percibía, digamos, la última declaración jurada del causante, creo que era la pregunta, ¿que no? O yo me estoy equivocando. Sí, porque lo que yo había leído en la filmina también era de que, por ejemplo, el causante ha percibido unos honorarios ya anteriormente ya, ay, no me sale la palabra, devengados, perdón, y los ha percibido durante la sucesión indivisa. Entonces ahí estaba la opción de incluir esa renta en la última declaración jurada del causante o durante la sucesión indivisa. Ajá, porque Por eso sí, claro, esa opción únicamente está durante el tiempo de que dure la sucesión indivisa. Claro, porque si cuando las percibe, que es lo que yo les vengo repitiendo hace rato, si cuando las percibe la sucesión indivisa ya ha desaparecido porque ya se ha dictado la declaratoria de herederos, entonces al momento de percibirla ya no existe la sucesión indivisa.
Para que la sucesión indivisa la impute a la renta, tiene que existir como tal al momento de la percepción. Claro, pero no puedo hacer la opción de incluirla en la última declaración jurada del causante. Pero ¿por qué no? A ver, yo no les puedo contestar para no equivocarlos sin saber cuál es el ejercicio práctico del que estamos hablando, porque si no me da la impresión como que las puedo equivocar. O sea, yo no le encuentro impedimento al razonamiento ni le entiendo la duda. O sea, incluso hemos leído un artículo, a ver, creo que es el siguiente, el que les trae el problema. Después de cada declaratoria de herederos o declarado válido el testamento y por el periodo que corresponda hasta la fecha que apruebe la cuenta particionaria judicial y extrajudicial, el cónyuge supérstite y los herederos sumarán a sus propias rentas a partir de la fecha de aprobación de la cuenta, no. ¿Dónde está el artículo que dice fallecimiento del causante? ¿Y dónde está la opción? ¿Lo tienen ustedes ahí referenciado? Creo que es el 39. Ajá. Encima yo sin anteojos, te pone a medio metro el libro. Cuando un contribuyente hubiese seguido el sistema de lo percibido, a efectos de la liquidación del impuesto a las ganancias producidas o devengadas, pero no cobradas, hasta la fecha del fallecimiento serán consideradas a opción de los interesados en algunas de las siguientes formas, incluyéndolos en la última declaración jurada del causante, incluyéndolos en la declaración jurada de la sucesión, cónyuge supérstite heredero y legatario en el año en que las perciban. Bueno, entonces la opción es una, directamente, si ha fallecido hoy, decir quiénes son los interesados, los herederos. Entonces, o la declaramos a la renta pendiente de cobro en la última declaración que presentemos al nombre del muerto, o bien esperamos a cobrarla y ahí decidimos si las imputamos por lo percibido o hacemos la otra opción. Eso sería la solución que da la normativa. De todas maneras, chicos, ya voy a entrar, es un práctico, o sea, o entro yo o le voy a pedir a la controlora Simonetti que vuelva sobre este tema para que lo puedan analizar y yo ya lo voy a leer al práctico para ver cuál es la duda que se le está generando. Bueno, profe. Estamos. Bueno, ¿qué hora es, chicos? 6:10. Nos estamos viendo la semana que viene. El jueves tenemos mesa de examen, así que el jueves no vamos a tener encuentro. Nos estamos viendo el lunes que viene.